Hoy es el solsticio de verano. Muchos dicen que es el día más largo con mayor cantidad de luz que tenemos en todo el año. Afortunadamente vivimos en un lugar en donde tenemos mucha luz los 12 meses del año. No es como vivir tal vez en lugares más al norte o más al sur del planeta. Lo que sí es que el solsticio siempre ha sido muy importante para la cultura maya. Además de toda la cosmovisión que pueda llevar esto, también es una oportunidad porque inician estos días en los cuales podemos programarnos y conocer lugares dentro de Quintana Roo. Y por ello les queremos compartir la ruta de la guerra social maya, mejor conocida en algún momento como guerra de castas, pero que hay que cambiar la narrativa y saber que fue el levantamiento social maya que sigue existiendo. Es una gran oportunidad para descubrir el Quintana Roo del sur a través del mundo maya, que comprende rincones increíbles como Tiosuco, Zacalaca, Tixcacal, Tepich, entre otros pueblos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Recordemos esta visita de nuestras cámaras que realizaron a Tiosuco. En 1534 llegaron los primeros religiosos católicos a la península yucateca. 25 años después, crearon la provincia franciscana de San José de Yucatán, que abarca el estado de Quintana Roo, y buscaron pueblos prósperos para establecer sus cabeceras, que serían los ejes donde comenzarían su misión evangelizadora, siendo Tijosuco uno de sus puntos de partida. Hoy Tijosuco pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto y es un poblado con historias trágicas. En 1686 lo asolaron terriblemente piratas, pero su destrucción fue casi total durante la Guerra de Castas. Su majestuosa iglesia nos cuenta parte de esa historia. Esta es la iglesia. Sí. De Tijosuco. ¿De qué época es, Fue en el siglo XVII-XVIII. En la Guerra de Castas sucedió de que todos los mayas tenían que venir obligatoriamente a las misas. Ajá. Y si ellos no venían, eran cruelmente castigados. Entonces también sucedió de que cuando fue como el exconvento, los franciscanos también y los sacerdotes, así como hasta en la actualidad, siempre tenían que escoger a las doncellas para quedarse con ellos, para ser violadas. Y cuando ¿Los sacerdotes? Los sacerdotes y los franciscanos. Ajá. Y después entonces, si quedaban embarazadas, se tenían que quedar hasta después de ser abortadas, las sacaban. Y las que no, pues los sacaban ya, si no estaban embarazadas. Y así pasaron los años. Ese fue el enojo de Cecilio Chi cuando ya la guerra se apresuró, porque como tenía una hija y tenía esa cierta edad de 13 a 14 años, y pues él veía que la observaban cada domingo, pero pues él dijo, primero tienen que pasar sobre mi cadáver antes de que toquen a mi hija. Fue por la guerra que se apresuró entonces. O sea, por ese motivo. Por ese gran motivo. Que nadie va a tocar a mi hija, dijo Así Cecilio Chi. Sí, porque ellos ya sabían todo lo que pasaba. Todas las misas, la gente española entraba en esta parte a escuchar la misa acá. Sí. Y los mayas en esa parte que está donde no hay techo. Ajá. Y era obligatorio, sumamente obligatorio, porque como para los españoles, los mayas eran salvajes, Sí. entonces no dejaban de adorar a sus dioses, y cuando venían eran para escuchar la misa, cómo es adorar a un Dios vivo. Y los que podían entrar aquí eran españoles. Españoles. Y ya era una comunidad española. Sí, esta. así es. ¿Y se llamaba Tijosuco? No, en aquellos tiempos se llamó Jotzuk antes de la conquista. ¿Jotzuk? Jotzuk. Sí. Entonces, cuando llegan los españoles, entre pláticas y preguntas, le preguntaron a los mayas a dónde iban. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Tejotzuca. Y ya ellos lo traducen como
Tijosuco, Ah. Tejozuca, Pero era Ozuc. Jozuco. Ozuc. Sí, pero para los mayas Jozuc tenía un significado muy importante. Ajá. Si contáramos en numeración maya, Jun, Ka, Oshkan, Jo, Zuc, panza un montón, de que acá ya habitaban más de 5,000 habitantes mayas y estaban en 5 grupos, por eso ellos lo nombraban como Jozuc. Era como un cabecera municipal y en aquellos tiempos se llamó Cochuá. Cochuá quiere decir en maya o en español tierra donde abunda lo que es la comida. Tanto maíz, calabaza, frijol, chile, todo lo que se sembraba daba en abundancia. Por eso se llamó Cochuá en aquellos tiempos. Esta iglesia está construida sobre un cenote y nos cuentan de que allá donde está la capilla, allá está la entrada del cenote. Y aquí hay 2 altares. Dos más. altares. Sí, ¿no? Este altar está dedicado Al niño Dios. al Niño Dios y a la Virgen de Guadalupe. Sí. El edificio acaba de ser nombrado, ¿dónde he dicho? La ciudad. La ciudad se ha nombrado como Monumento Histórico de Tijosuco. En Tijosuco tienes que visitar el Museo de la Guerra de Castas, cuya misión ha sido mostrar, preservar y difundir entre la población y visitantes los pasajes históricos de la rebelión armada a mediados del siglo XIX. Es el museo más completo para hablar de la Guerra de Castas, en donde usted se va a dar cuenta de que fue muy cruel esta guerra. Buenas tardes, bienvenidos al Museo de la Guerra de Castas, donde ustedes encontrarán la historia real que fue vivido en el siglo XVII-XVIII. Esta es la sala de la comunidad del museo, donde encontramos la imagen de estos 3 líderes. Tenemos a Manuel Antonio Ay de Chichimilá, Yucatán, Jacinto Pat de Tijosuco y Cecilio Chi de Tepiche. También tenemos el cráneo de don Bernardino Ken, que participó a finales de la guerra, donde él en su última rebelión fue en un pueblo llamado Xuxup, donde pierde la vida a causa de un machetazo. De allá, varios días después de que había muerto, lo andaban buscando, lo encuentran allá en estado de putrefacción, lo recogen, lo llevan a Mérida. Y ya con el tiempo, pues el cráneo tuvo un estudio para dar el veredicto de que en sí este cráneo fue de Bernardino Ken en aquellos tiempos. Y ya cuando se abre el museo, ambos gobernadores llegan a un acuerdo y lo traen acá en el museo, donde cada año sus familiares le traen su ofrenda floral un 13 de febrero, porque ese día fue cuando muere Bernardino Ken. Tenemos igual el busto de don Bernardino Ken cuando estaba en vida. También tenemos una ficha en este lado, una ficha de condecoración hacia los soldados, según cuántos mayas o cuántas vidas habían acabado con ello, conforme la cantidad de gente que fueron dándole muerte durante la guerra, les daban su ficha de condecoración. La Guerra de Castas fue de todos los movimientos de insurrección indígena el que se prolongó por más tiempo, duró más de 50 años y amenazó realmente al orden establecido de la época, y en ocasiones estuvo muy cerca de la victoria. Durante más de medio siglo, los mayas de la época resistieron todo intento de pacificación y sus bases siguen vivas hoy en día.
Los hijos de la Cruz Parlante son un ejemplo de las luchas de los pueblos en América Latina que defendieron su dignidad antes de ser sometidos por los grilletes de la modernidad tiránica y lograron al final de esta importantes cambios sociales.